Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Cuando yo digo en mi promoción del sentido práctico y fe saludable, a lo que me refiero es de que la fe cristiana, la fe católica, no es tan complicada. En realidad, es sencilla. Mire, los primeros cristianos fueron muy exitosos en la evangelización porque tenían tres cualidades. La fe se expresaba de manera sencilla, era abierta para todos y además estaba orientada a ser vivida, a tener un beneficio en la vida de las personas. Entonces, por eso tenía tanto éxito la primera evangelización de los cristianos, de la Iglesia católica desde los primeros siglos. Y a lo que yo quiero invitarte con esto de una fe saludable, de manera sencilla y práctica en nuestro programa, es a que no nos compliquemos tanto la vida, a que no nos compliquemos tanto la experiencia de fe, el amor de Dios y la puesta en práctica de nuestra fe. Hay cosas primordiales, esenciales, fundamentales que nos enseña la fe cristiana católica, el catecismo, el evangelio, y hay que tenerlas muy en cuenta para vivirlas de la mejor manera. Es a lo que me refiero con una fe saludable. Uno se puede confundir cuando entra en demasiados recovecos. Entonces, no quiero hacer como planteamientos complicados. Yo tengo alguna experiencia en compartir enseñanzas en otro estilo, pero aquí lo que quisiera yo es simplemente compartir mi fe católica basado en algunos textos bíblicos, enseñanzas de la Iglesia y orientarlo en la vida ordinaria con gente sencilla como somos las familias, los adultos, la vida con los hermanos, los tíos, recordando a nuestros padres, así, de manera sencilla. El día de hoy, yo les quiero compartir algunos puntos de reflexión sobre una perla preciosa del Evangelio. El Evangelio en sí es una perla preciosa, pero tiene perlas, enseñanzas, narraciones, textos que nos iluminan por dentro para vivir la fe de una manera más clara, alegre y comprometida. Y me estoy refiriendo a una de esas perlas del Evangelio, es lo que se llama el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte, que se encuentra en el Evangelio de San Mateo y también en el Evangelio de San Lucas. Y a eso me voy a referir. Yo les voy a dar una cita bíblica para que después usted la lea en su casa, la medite, alguna más de una cita bíblica. Primero, quiero decirle, miren, el Evangelio de San Mateo y todos los evangelistas nos recuerdan que Jesús pasó por el mundo haciendo el bien. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que dice cuando nos hablan los evangelistas? Pues hay muchas narraciones, textos, experiencias, milagros, curaciones, toda la vida de Jesús. Yo hoy me quiero referir, por ejemplo, a una cita de San Mateo en el capítulo 4, que nos especifica 3 cosas que hacía Jesús en su vida terrena, en su ministerio. Y es muy importante. El capítulo 4 del Evangelio de San Mateo, en los versos 23 al 25, nos dice que Jesús recorría toda Galilea, enseñando, anunciando y sanando. Son las 3 actividades centrales del ministerio de Jesús. Enseñando en las sinagogas, enseñando a las multitudes, a sus discípulos, anunciando la buena noticia del reino de Dios y sanando toda enfermedad y dolencia del pueblo.
capítulo 4, versos 23 al 25. ¿Por qué es tan importante esto para nosotros? Porque cuando decimos Jesús pasó haciendo el bien por todos lados y todo, pues sí, está bien, pero está muy como en el aire. San Mateo nos enfoca en tres características: enseñar, anunciar y curar. Eran las tres acciones centrales de Jesús. Cuando San Mateo nos da este testimonio de la vida, de la actividad misionera de Jesucristo, nos está preparando para lo que va a narrar enseguida, lo que es el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, que incluye las bienaventuranzas. Este Sermón de la Montaña, que empieza en el capítulo 5 del 1 en adelante con las bienaventuranzas, termina, escuche bien, en el capítulo 7, versos 28 al 29. En el capítulo 5, versos 1 y 2, dice que Jesús, al ver a toda esta gente, se dispuso a enseñar. Se subió a esta pequeña montaña, se sentó, los discípulos se acercaron y empezó a enseñarles de la siguiente manera. Y empieza entonces toda esta narración que nos da San Mateo, las bienaventuranzas y muchas otras enseñanzas que terminan hasta el capítulo 7, al final, 28 y 29, son los versos 28 y 29 del capítulo 7. Dice exactamente así: cuando Jesús terminó este discurso, ¿cuál discurso? El que empezó con las bienaventuranzas. Cuando Jesús terminó este discurso, la gente se quedó admirada de su enseñanza, porque Jesús les enseñaba con autoridad y no como sus maestros de la ley. Estos maestros de la ley, que eran expertos en conocer los mandamientos, pero se los exigían y aplicaban a los demás, no a ellos mismos. O eran también, o escribas o fariseos, que eran muy buenos para vivir ellos sus compromisos de fe, pero juzgaban y eran muy duros con los demás. ¿Okay? Estos maestros de la ley que dicen y no hacen, o que hacen pero no entienden, son a los que la gente que escuchó este sermón, este discurso de Jesús, es la gente distingue muy claramente. Jesús es un verdadero maestro, porque enseña, anuncia y sana. Vive lo que dice y lo que dice lo vive. Es una relación muy, muy profunda. Hay mucha sinceridad, mucho compromiso, hay mucha coherencia en la vida de Jesús. Ese es el verdadero maestro, el que enseña con palabras y con obras. Jesús criticaba a estos maestros que enseñaban muy bien, pero no cumplían. Hasta le avisaba a la gente: escuchen lo que dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque una cosa es la que dicen y otra cosa es la que enseñan. Muy bien. Hasta aquí, amigas y amigos, les estoy abriendo la puerta a lo que San Mateo nos enseña sobre Jesús, el verdadero maestro, que enseña con palabras y con obras. Y nos muestra este sermón de la montaña de Jesús, que empieza en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7. ¿Ok? Y al principio del capítulo 5 tenemos pues las bienaventuranzas, es donde me voy a enfocar. En otros jueves futuros voy a ir enfocándome en otros de los puntos que toca este sermón de la montaña. Solo quiero decirle, tengamos mucha atención en el verso 20 del capítulo 5. El verso 20 del capítulo 5 es la clave, dicen los especialistas en la Sagrada Escritura, es la clave para entender todo el mensaje
de las bienaventuranzas, la oración, el amor a los enemigos, todo esto que está en los capítulos 5, 6 y 7. ¿Qué dice el verso 20 del capítulo 5? Si vuestra justicia no es mejor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ese es el verso clave, la llave para entender el mensaje de Jesús en todo este sermón de la montaña. En este sermón de la montaña vamos a encontrar que nos habla de las bienaventuranzas, nos habla de ser sal y luz del mundo, nos habla de no quedarnos siempre en la ley, ¿verdad? Sino ir más allá de la ley. No nomás mandamiento, sino ir más allá de los mandamientos para buscar vivir como hermanos con los demás. Nos habla sobre la prohibición del adulterio, del divorcio, habla de la sinceridad al hablar, no jurar el nombre de Dios en vano, habla de, ustedes han oído que ojo por ojo, diente por diente, esa famosa ley de bronce, ¿verdad? Que se le conoce así, nos pone la ley de oro, amor a nuestros enemigos. Nos habla de la verdadera obra de caridad, la limosna y el buen trato a las personas, la verdadera oración, el Padre Nuestro, del sentido del ayuno, de amar a Dios por encima de todas las cosas, no servir a dos amos, a Dios y al dinero, de siempre buscar lo esencial, ¿qué es lo más importante? ¿Dios o mis preocupaciones de comida, de trabajo y todo? ¿Dónde ponemos a Dios en nuestra vida? Buscar, además, evitar juzgar, tener confianza en Dios, evitar esta separación entre la fe y la vida, ser verdaderos discípulos, verdaderos profetas. Todos estos temas que estoy nomás así como aventando al aire, vienen en lo que se llama el Sermón del Monte. Capítulos 5, 6 y 7. Próximos temas de reflexiones, tocaré algunos de estos temas, ser sal y luz, etcétera. ¿Okay? La verdadera oración, etcétera. Ahora me quiero enfocar en esta declaración de felicidad que hace Jesús con las bienaventuranzas. Primero notemos, Jesús, dice el Evangelio de Mateo, se sube a un monte, se sienta, los discípulos se acercan y se dirige a todos. ¿Qué significa esto en la mentalidad del evangelista San Mateo, un judío, ¿verdad? Significa, cuando Jesús se sube al monte y se sienta, es porque va a dar una enseñanza muy importante. No va deprisa, no es una cosa a la ligera. Se sienta como signo del verdadero maestro que va a enseñar con calma, con dedicación, con enfoque. Por eso se sienta y los discípulos se acercan. Es signo de estar listos para la enseñanza principal. Y que se suba en el monte, no nomás quiere decir que es un asunto práctico de que al subirse en un montecito lo pueden ver mejor y también puede él proyectar su voz de manera más clara para todos los que lo escuchan. No, tiene un sentido simbólico. Así como Dios dio la ley para su pueblo, la ley de Moisés, los 10 mandamientos en el monte del Sinaí, ahora Jesús se sube a este monte para dar esta nueva ley, que no hace menos a los mandamientos, sino que les da un sentido más amplio, más profundo. Si nosotros guiamos nuestra vida por los mandamientos, está muy bien. Es lo que nos pide Dios y es lo que nos pide la iglesia.
Pero lo que dice Jesús y el Evangelio es que debemos de ir más allá de los mandamientos. Hemos escuchado de esa típica de, yo no mato, yo no robo, pues entonces estoy bien. No es cierto, ¿verdad? Si en los mandamientos se dice, no hagas esto, no hagas lo otro, en las bienaventuranzas se dice, haz esto otro, haz esto otro. Si allá se dice en la ley del Antiguo Testamento, se dice, no hagas el mal a tus hermanos, aquí se dice, haz el bien. Recuerdo cuando estudiaba mis primeras clasecitas de fe, cuando estaba en los grupos juveniles hace muchos años, leí un librito típico que todavía anda por ahí, que se llama Para Salvarse. Y había una frase que decía, hace bien quien no hace el mal, pero no sabe cuánto mal hace por el bien que deja de hacer. No es suficiente con evitar el mal. Jesús nos pide ir más allá y realizar, ejecutar, vivenciar el bien. No es suficiente con no hablar mal de las personas. Es necesario aprender a hablar bien de las personas. No es suficiente con perdonar al enemigo. Es necesario saber amar a nuestros enemigos. Es un nivel muy alto. Por eso, por muchos años en la iglesia se ha entendido que las bienaventuranzas no eran para los laicos, para los bautizados, sino era como para los monjes, para los sacerdotes, para los que van en vía de camino a la santidad, como las religiosas, etcétera, ¿no? A los obispos. Pero no, la iglesia enseña, Juan Pablo II en su encíclica sobre el esplendor de la verdad, explica que las bienaventuranzas son un llamado a la santidad para todos los cristianos católicos bautizados. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos las bienaventuranzas que no son mandamientos, son afirmaciones. No es cuando tú hagas esto, no, es ya lo estás haciendo y te declaro feliz. Ya estás siendo sencillo o sencilla, te declaro feliz. Ya estás perdonando y amando a tus enemigos, te declaro poseedor ya del reino de los cielos. Estas declaraciones de felicidad, que son las bienaventuranzas, son pues eso. No algo del pasado ni algo del futuro. Es una afirmación de Jesús para ti que me escuchas o que me ves en este momento de tu vida. Es una invitación, sí, pero es una afirmación en presente de los beneficios, las gracias, la felicidad, auténtica felicidad de ser poseedor del reino de Dios si hacemos, abrazamos, vivimos estos valores, estos criterios de las bienaventuranzas para ser bendecidos. ¿Cuáles son? Son los siguientes. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes que están afligidos o afligidas, porque Dios será tu consuelo, es tu consuelo. Dichosos ustedes que son humildes, porque están heredando la bendición de Dios en la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, de hacer la voluntad de Dios, porque Dios es quien te da, te sacia tu sed y tu hambre. Dichosos los que practican la misericordia, porque Dios también tiene y practica la misericordia contigo. Dichosos ustedes, dichosa tú, dichoso tú, que tienes un corazón limpio,
porque a través de ese corazón limpio, dice Jesús, puedes ver a Dios. Dichosos los que construyen la paz, porque ustedes son llamados hijos de Dios. Dichosos usted que me escucha, ustedes que sufren persecución por hacer la voluntad de Dios, porque están dichosos al vivir esas consecuencias, ya están saboreando, ya están siendo parte del reino de los cielos. Dichosos son ustedes cuando los injurien, los persiguen y digan contra ustedes toda clase de calumnias. A causa mía, dice Jesús. Alégrense, regocíjense, porque esta es su recompensa grande en los cielos. Pues así ha pasado con los que vinieron antes, con los profetas, con los discípulos, con los santos, con todos los que teniendo fe han vivido estos valores del reino de Dios, estos valores que Jesús vivió y que nos invita a vivir continuamente. Amigas y amigos, cuando usted lea o escuche en la celebración de la Eucaristía o en un curso bíblico, en una reunión bíblica en su casa, o cuando lea este texto bíblico de las bienaventuranzas, léalo como una bendición. Imagínese, sienta la presencia de Jesús que te está hablando a ti, en tu vida, en tu corazón, en tu mentalidad, en tus actitudes, en tu vivencia actual. Te está bendiciendo y declarando feliz por esto que estás viviendo, haciendo o sintiendo. Estas 8 bienaventuranzas hablan de eso, de aquello que estamos ya viviendo, de aquello que estamos haciendo, de aquello que estamos sintiendo. Por ejemplo, nosotros, tú y yo que me escuchas, en la medida en que seamos pobres de espíritu, en la medida que tengamos el espíritu del pobre, en la medida que seamos sencillos, Dios nos está declarando felices. Dios nos está declarando ya dentro de su reino de Dios, en vida y después de nuestra vida en plenitud. Pero ya saboreamos el amor de Dios, el reino de Dios, más en la medida que seamos sencillos, que tengamos el espíritu del pobre. Recuerde a una persona sencilla en su vida, humilde, que te inspira, que te ha inspirado a ser buena gente. Recuerde en esa persona y piense como nosotros también estamos llamados a inspirar a otros. ¿Te preocupa algo? ¿Estamos afligidos? ¿Tienes una preocupación de trabajo, de salud, de los hijos, de nuestros padres? El Señor dice, abraza tu preocupación. No te angusties, pero al sentir esa preocupación, busca a Dios. Él te saciará en esa gran necesidad. Los humildes. La humildad que Dios nos pide es ser auténticos, ni más ni menos. La humildad no es hacernos menos, tampoco y mucho menos es hacernos más que los demás. La humildad es lo que ves, eso es. Transparencia. Humildad es como la señora que fue a pedir un Cristo y estaba roto el Cristo y le iban a poner cera para que se viera bonito y dijo, no, así démelo, porque lo quiero sin cera, sincero, ¿verdad? Entonces, tú que eres humilde, que trabajas por la humildad, por ser auténtico como tú eres, estás encontrando ya el acceso a las cosas de Dios. ¿Tienes hambre y sed de Dios, de justicia?
Continúa buscando la presencia de Dios en tu vida a través de la Eucaristía, la oración, los sacramentos, a través de una reflexión, de una oración personal. De cualquier modo, nunca te quedes satisfecho. Dijo el Papa Francisco que a él le preocupan mucho las personas satisfechas. Cuando alguien está satisfecho, ya no quiere más, no hay lugar para las demás personas, no hay lugar para los amigos, no hay lugar para aprender, no hay lugar para Dios. Nunca te quedes satisfecho. Siempre sigamos buscando a Dios en nuestra vida. Una recomendación muy práctica: nunca coma de más. Cuando uno se alimenta, pues no somos costales, ¿verdad? Nos nutrimos, nos alimentamos, nunca comamos de más. Yo trato de hacer esa práctica. Siempre como lo suficiente, pero no hasta quedar, como dice uno, hasta aquí, al tope. Siempre hay que dejar un poquito de espacio, poquito de hambre. Tener hambre y sed de Dios debe ser continuo y siempre. La misericordia. Benditos, feliz usted, señora, señor, joven que me escucha, que practica la misericordia, porque es un signo de madurez. Es un signo de madurez humana y madurez cristiana. Usted que es misericordioso porque comprende y perdona con gratitud a los demás, está ya a través de esa práctica de la misericordia, está recibiendo la bendición de la misericordia de Dios. Hay que limpiar nuestro corazón. La bienaventuranza número 6. Felices los limpios de corazón. A mí me llama mucho la atención cuando veo a un niño y veo como su mirada es limpia, su comportamiento es limpio, o incluso encuentra uno personas que se ve la limpieza de su manera de ver, de su manera de hablar, se ve la transparencia. Jesús nos pide, nos invita que trabajemos en limpiar nuestro corazón de rencores, de desconfianzas, de, no sé, de muchos otros sentimientos que obscurecen nuestro corazón y nos hacen estar preocupados, ansiosos, desesperados, desconfiados, etc. Trabajemos por la paz, usted y yo, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra comunidad. Seamos signos de entendimiento, de comprensión, de paz. No meter chismes, ideas. Decía mi papá, no dejes que te calienten la cabeza, no caliente la cabeza de los demás, ¿verdad? Hay que construir la paz, edificar. Y de esa manera, como dice la bienaventuranza, los que construyen la paz serán llamados hijos de Dios. En la medida en que nosotros construimos la paz, estamos recibiendo la palabra de Dios. Tú eres mi hijo. Dichosos, Dios nos bendice también a través de los problemas. Cuando nos decidimos por Dios y por hacer su voluntad, debemos de aprender a vivir con las consecuencias de nuestras decisiones. Ese es un signo de madurez en la psicología para los adultos. Una vez que yo tomo la decisión de recibir el sacramento del bautismo, de la confirmación, del matrimonio, una vez que yo tomo la decisión de vivir mejor mi vida como Dios me pide, va a haber consecuencias. Va a haber persecución. Va a haber muchas otras situaciones que se nos van a complicar la vida. Pero no debemos de angustiarnos. Es una confirmación de que hemos hecho una opción buena por Dios. Aprender a vivir con nuestras decisiones de seguir el camino de Dios. Así que no se angustie cuando hable mal de usted, porque usted está haciendo el bien. Hay un dicho mal dicho que dice, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Es muy mal dicho, porque Jesús hizo muchas cosas buenas,
que a ojos de los demás parecían malas y las veían malas. Y Jesús lo que nos pide es que hagamos cosas buenas, como nos dice estas bienaventuranzas y los siguientes temas del Sermón del Monte. Hagamos las cosas buenas, aunque a veces parezcan para otros malas. Si usted perdona, le van a decir, ay, cómo eres tonto, tonta, ¿por qué perdonas? ¿Verdad? Si usted tiene compasión con alguien que no merece la compasión, pero usted lo hace por amor a Dios y por amor a su hermano o hermana, eso a otros lo pueden ver mal, pero usted sabe que está haciendo el bien. Amigas y amigos, muchas gracias. Yo les recomiendo que mediten la palabra de Dios. Espero que esta reflexión les sea de utilidad en este momento en que ya la estamos compartiendo, y también que les sirva para que usted, si quiere tomar el texto de San Mateo y meditarlo otra vez, que les sea de mucha bendición en su madurez cristiana. Si una fe más saludable está aquí en las bienaventuranzas. Les recuerdo que yo soy Feliciano Tapia, vivo en Turlock. Mi esposa y yo hacemos ministerio de servicio a personas y comunidades sobre salud espiritual y salud corporal. Si alguno de ustedes tiene algún interés de tener una conversación conmigo o con mi esposa, comuníquese. Mi número de teléfono es área 916-291-4854. Y con gusto tenemos una conversación que le pueda servir a usted bien en su vida. También tengo mi canal de YouTube, Fe y Vida con Feliciano Tapia. Y tenemos nuestro canal también aquí en la radio. Les recomiendo también mi canal de Fe y Vida con Feliciano Tapia. Dios les bendiga. Espero algún comentario o alguna respuesta que tengan con mucho gusto. Bueno, pues muchísimas gracias, Feliciano, por tu tema. Muy interesante. Mucho que estudiar, me imagino, ¿verdad? Gracias por ello. No hemos tenido ninguna llamada, ninguna pregunta. Vamos a esperar un poquitito. Nos quedan escasos unos 7 minutos y pues esperamos si alguien desea hacerle una pregunta. Mira, luego aquí está la pregunta. Déjame agarrarla, ¿ok? Sí, adelante. Siempre es bueno preguntar. Ninguna pregunta es mal hecha. Todas las preguntas tienen mucho sentido. Cuando usted pregunta, ya tiene alguna respuesta en su mente, en su cabeza, pero también quiere hacer un comentario, una explicación o una ampliación. Así que las preguntas son invitación al diálogo. A ver, ¿qué tienes, Bueno, María? pues por aquí nos hablaron, Feliciano, dice que si puedes, por favor, repetir tu número de teléfono. Parece ser que no lo alcanzaron a anotar por ahí. Sí, el número de teléfono es del área 916. Y el número es 291-4854. Y lo repito una vez más. Área 916-291-4854. Bueno, pues ahí tuvieron nuevamente el número de teléfono y quien guste, ¿verdad? Si no lo alcanzó a anotar, por ahí lo puede ver un poquito después ya por medio de la plataforma de YouTube, o puede repetir el tema del día de hoy ahí en Facebook también, en el Facebook del Ministerio de Unidos por Cristo y María, www.unidosporcristoymaria.org. Así es de que pues ahí vas a volver a escuchar, ¿verdad? El tema. Les invitamos a que si no lo escuchó, lo vuelva a escuchar, pues ya eso sí ya sería a la hora que usted tenga una chancita, ¿verdad? Solamente tiene que ir ahí, www.unidosporcristoymaria.org, y ahí va a encontrar el tema del día de hoy. No lo pusimos ahí, pero es 5 panes y 2 peces con Feliciano Tapia. Sí, el tema, el programa nuestro se llama así, 5 panes y 2 peces. ¿Okay?
porque Dios alimenta a su pueblo. Es el sentido, ¿verdad? Con lo que el pueblo tiene. 5 panes y 2 peces. Pero lo alimenta si confía en Dios y si sabe compartir. Y el tema del programa de hoy se llamó El Sermón del Monte, enfocado en las bienaventuranzas. En los jueves de las semanas próximas que vienen, tomaré algún temita de este Sermón del Monte. Les recuerdo, el texto bíblico que usted puede meditar por su cuenta, el releer, es el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Al inicio del capítulo 5, del 1 al 12, están las bienaventuranzas. Pero también puede leer el capítulo 5, 6 y 7, que es todo el Sermón del Monte. Los nuevos mandamientos de Cristo para la iglesia. Para que, así como vivimos el no matarás, ahora vivir el perdonar. Así como vivimos el no juzgarás, no robarás, ahora sé generoso, sé misericordioso. ¿Okay? Entonces, pues, les agradezco mucho a María, siempre muy agradecido con tu liderazgo de conducir este programa y facilitarlo. Yo les envío un saludo, me encomiendo sus oraciones y pues les podemos poner alguna musiquita o algo, ¿verdad? Feliciano, muchísimas gracias. Gracias por estar ahí con nosotros. Ya solamente nos quedan 3 minutitos. Uh-huh. Gracias por estar ahí con nosotros. Estos temas son de mucho interés para todos nosotros, ¿verdad? Y pues así sucesivamente nos vamos a ir encontrando, esperando mejorar cada día más para la próxima vez, si Dios me lo permite. Pondré ahí en el video. Antes, sabemos que tu programa es 5 panes y 2 peces y ya le ponemos el tema, ¿verdad? Exactamente. Vamos a ir progresando, ¿verdad? Primeramente, sí, Dios. vayamos progresando. Ahora, yo también le quiero decir a la audiencia, mire, yo les invito a que pensemos en que hay muchas maneras de aprender, de nutrir en nuestra vida. A lo mejor nosotros estamos acostumbrados a que nos digan qué hacer, ¿no? A que nos den una palabra de motivación y ya quedamos motivados, o que nos den respuestas tan concretas así. Oiga, ¿qué hago? Fíjese que yo tengo problemas con mi esposo, ¿qué hago? Este programa no es de recetas, este programa no es de ese tipo, este programa es de formación sencilla, pero dando valores, criterios, orientaciones para que usted haga su tarea. El discernimiento cristiano que Dios nos pide, pues como adultos, no como niños. ¿Okay? Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, Feliciano, por tu tiempo. Nos estaremos mirando, si Dios nos lo permite, para el próximo jueves a la misma hora gusto. Y por el mismo canal. Gracias. Claro que sí. Un abrazo para ti todos. Hasta pronto. Luego. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.